Experimentos psicológicos extremadamente crueles. La mente humana es un terreno inexplorado, pero cuando la experimentación cruza los límites de la ética, los resultados pueden ser aterradores, y en ningún otro lugar fueron más brutales que en las cárceles. Prisioneros convertidos en ratas de laboratorio, manipulados, torturados y empujados al borde de la locura. Todo en nombre de la ciencia. Hoy te mostraré 7 experimentos psicológicos. Prepárate. Número 1. Experimento de Stanford. Cuando el poder corrompe. El objetivo de este experimento era investigar roles de autoridad y sumisión en un entorno carcelario simulado. Por ello, en 1971, un grupo de estudiantes universitarios fueron reclutados para jugar a ser prisioneros y guardias en el sótano de la Universidad de Stanford. En solo días, los guardias se volvieron sádicos, humillando y torturando a los prisioneros, los cuales se volvieron sumisos y emocionalmente inestables. Aunque el experimento estaba planeado para durar 2 semanas, tuvo que abortarse al 6º día por la brutalidad alcanzada. Este estudio demostró lo fácil que es para la gente común convertirse en opresores cuando se les da poder absoluto. Número 2. El experimento de Milgram, obediencia a la autoridad. Este experimento se llevó a cabo en 1961, donde se reclutaron 40 voluntarios bajo el pretexto de un estudio sobre aprendizaje y memoria, a quienes se les asignó el rol de maestro, y se les indicó que debían aplicar descargas eléctricas a un alumno cada vez que éste se equivocara. Aunque las descargas eran falsas, el participante no lo sabía y escuchaba gritos pregrabados. Si el maestro dudaba en continuar, el investigador lo presionaba con frases como: "El experimento requiere que continúe". That's incorrect, so there'll be 120 volts. I don't think I want to do this anymore. If you could continue, please, teacher. Los resultados fueron impactantes. El 65% de los participantes llegó hasta los 450 voltios, incluso cuando el alumno suplicaba detenerse o mencionaba problemas cardíacos. Esto demostró que bajo la influencia de una autoridad, las personas pueden obedecer órdenes, incluso si van en contra de su moral. Milgram concluyó que la obediencia aumenta cuando la víctima está lejos, la autoridad está cerca y la persona tiene antecedentes de disciplina estricta. Además, la educación reduce la obediencia, mientras que la personalidad autoritaria y la formación militar la aumentan. Este experimento evidenció cómo la presión de la autoridad puede llevar a actos inhumanos, ayudando a explicar eventos históricos como el Holocausto. Número 3. MK Ultra, control mental en prisioneros. Este proyecto se llevó a cabo por la CIA en los años 50 y 60. Fue un programa secreto de experimentación con técnicas de control mental en el contexto de la Guerra Fría. Su objetivo era desarrollar métodos para manipular el comportamiento humano con fines de interrogatorio, espionaje y contrainteligencia. Se llevó a cabo en universidades, hospitales e instituciones, muchas veces sin el consentimiento de los participantes. Se utilizaron drogas como LSD, hipnosis, privación sensorial y electroshock para alterar la percepción y la resistencia psicológica, afectando a sujetos vulnerables como prisioneros y pacientes psiquiátricos. Los resultados fueron desastrosos. Aunque se logró inducir a estados de confusión y sumisión, no se hallaron métodos fiables para el control mental. Muchas víctimas sufrieron daños psicológicos irreversibles. El escándalo fue destapado en la década de 1970, dando lugar a las audiencias del Comité Church, que revelaron violaciones graves a los derechos humanos. Esto impulsó regulaciones más estrictas en la ética de la investigación, dejando un legado sombrío sobre los peligros de la experimentación sin control y la priorización de intereses estratégicos sobre la dignidad humana. Número 4. Experimentos soviéticos. El infierno en la KGB. Durante la Guerra Fría, la KGB y otras agencias de inteligencia implementaron experimentos secretos con el fin de desarrollar técnicas avanzadas de control mental, manipulación del comportamiento y resistencia a interrogatorios. Utilizaron métodos como privación sensorial, hipnosis, drogas psicoactivas y técnicas de lavado de cerebro para someter a prisioneros, espías y disidentes políticos.
Estos experimentos tenían como objetivo crear individuos capaces de soportar torturas, resistir interrogatorios y actuar sin cuestionar órdenes, mientras se exploraba la manipulación psicológica para obtener confesiones forzadas o lealtades inquebrantables. Además, la KGB investigó formas de crear superhumanos a través de la manipulación psicológica y mejoras biológicas. Se realizaron programas secretos que incluían modificaciones genéticas, estimulación cerebral y potenciadores cognitivos, con el fin de mejorar la inteligencia, el rendimiento físico y la resistencia mental de los agentes. También se exploraron prácticas como la meditación avanzada y el control del dolor, inspiradas en monjes y guerreros de élite. Aunque gran parte de estos proyectos sigue clasificada, su legado genera especulaciones sobre el uso de la ciencia y la psicología para superar los límites humanos y crear individuos con habilidades excepcionales. Número 5. Aislamiento sensorial, rompiendo la mente humana. En los años 50 y 60, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá financiaron experimentos para estudiar los efectos del aislamiento sensorial, inspirados por rumores de que China utilizaba esta técnica para lavar el cerebro a los prisioneros durante la Guerra de Corea. En una universidad de Canadá, bajo la dirección del psicólogo Donald, se sometió a estudiantes voluntarios a largos periodos de aislamiento en cubículos insonorizados, con el objetivo de reducir la estimulación sensorial al mínimo. Los resultados fueron alarmantes. En pocas horas, los participantes comenzaron a experimentar ansiedad, alucinaciones y deterioro cognitivo, como alucinaciones visuales y sonoras. Este experimento también se realizó con prisioneros, a quienes se les aisló completamente durante semanas sin luz, sin sonido, sin contacto humano, pero sus mentes crearon ilusiones. Luego vino la paranoia y la locura. Algunos comenzaron a autolesionarse, otros murieron por estrés extremo. Los efectos psicológicos del aislamiento fueron tan intensos que los investigadores tuvieron que acortar el experimento, ya que los participantes se volvían incapaces de soportarlo. El psicólogo reconoció que el aislamiento alteraba profundamente la percepción de la realidad de los sujetos, lo que cuestionaba la idea de que esta técnica podría ser usada sin consecuencias graves. Los psicólogos explican que la falta de estímulos hace que el cerebro busque patrones, generando imágenes y sensaciones que no existen, lo que demuestra lo vulnerable que es la mente humana ante la privación sensorial. Número 6. El suero de la verdad. Experimentos con escopolamina. El término suero de la verdad hace referencia a diversas drogas utilizadas para intentar obtener declaraciones veraces de las personas. En sus primeros experimentos, el Dr. House descubrió que la escopolamina, un anestésico obstétrico popular, inducía un sueño crepuscular en sus pacientes, haciendo que respondieran automáticamente a preguntas con información verdadera. En 1922, 2 prisioneros de Dallas se ofrecieron como voluntarios para probar la droga y bajo su influencia afirmaron su inocencia de manera convincente, confirmando la hipótesis de House de que la escopolamina bloquea temporalmente la capacidad de razonar y mentir. A lo largo de los años, se probaron otras sustancias similares a la escopolamina, como los barbitúricos y la mescalina. Aunque nunca se ha demostrado oficialmente que estas drogas sean completamente efectivas, continúan utilizándose en algunos lugares del mundo. Las drogas que inducen la verdad están prohibidas en muchas jurisdicciones, ya que se consideran inconstitucionales y una forma de tortura. Número 7. Privación del sueño. El experimento ruso de privación del sueño es una leyenda urbana que comenzó a circular en Internet en 2010 y rápidamente se convirtió en uno de los creepypasta más populares. La historia describe un experimento llevado a cabo por investigadores soviéticos en los años 40, donde 5 prisioneros políticos fueron encerrados en una habitación sellada y privados del sueño mediante el suministro de un gas excitante. Durante los primeros días, los sujetos se comportaron de manera normal, pero a medida que avanzaba el tiempo, sus conversaciones se tornaron oscuras. Para el 9º día, uno de los prisioneros comenzó a gritar sin cesar, destrozando sus cuerdas vocales,
mientras otros cubrían las ventanas con páginas arrancadas de libros y heces para evitar ser observados. En el día 15, cuando los científicos abrieron la cámara, encontraron un espectáculo espantoso. Los prisioneros estaban cubiertos de sangre, mutilados, y habían recurrido al canibalismo y la autofagia para sobrevivir. A pesar de sus súplicas para seguir recibiendo el gas y evitar dormir, los prisioneros fueron trasladados para más pruebas. La historia sugiere que la privación extrema del sueño desata el mal inherente en cada ser humano, el cual solo se apacigua durante el sueño, y que esta experiencia muestra cómo la mente humana puede colapsar cuando se ve sometida a una tortura interminable. Ahora, podemos decir que la historia está llena de horrores ocultos, de pruebas de las sombras, y los prisioneros siempre han sido los primeros en la lista de sacrificios. Pero después de todo lo que acabas de ver, ¿sigues creyendo en la ética de la ciencia?